Hola, bienvenidos a Sobre la Mesa. El programa de hoy lo vamos a dedicar a conversar sobre un tema de mucho interés. En este caso tenemos que hablar de China, que es un país que luego de muchos años de adormecimiento aparece en la escena internacional de una manera con muy buen ánimo y de una manera pacífica. Y este pacifismo o esta muy buena actitud no obedece únicamente al confucianismo, sino también a que China se reconoce como un país que, si bien tiene grandes fortalezas, también tiene importantes rezagos que debe resolver. En este sentido, es consciente de que su desarrollo no pasa necesariamente por acciones militares, como era una práctica antigua, sino que es el comercio, la integración económica y una diplomacia bien apuntalada los factores de éxito en este momento. En este sentido, como actor global deseoso de crecimiento, ha generado un impacto importante en las relaciones internacionales y ciertamente ni la región latinoamericana ni Costa Rica están exentas de estos impactos. Así es, y en un solo mes Costa Rica ha recibido a los presidentes de las dos principales potencias mundiales. Ya tuvimos un primer programa aquí en Sobre la Mesa para analizar la visita del presidente Obama y hoy vamos a hacer lo propio con la visita de Xi Jinping a la región centroamericana. China y América Latina hacia una relación estratégica es el tema que les ponemos hoy sobre la mesa. China es 188 veces más extensa territorialmente que Costa Rica. Es el país más poblado del mundo. La cantidad de chinos y chinas supera 288 veces la de los costarricenses. Aún con esos grandes contrastes, Costa Rica recibió esta semana la visita de Xi Jinping, presidente de la República Popular China. La visita que se hace a Costa Rica, México y Trinidad y Tobago se hace también en el marco de la primera visita del nuevo presidente Xi Jinping a solo 2 meses de haber asumido el cargo, ¿verdad? Está interesado en la zona porque tiene intereses tanto económicos como geopolíticos aquí en la zona, que está dispuesta a desarrollar en forma amplia y profunda la cooperación económica, científica, tecnológica, educacional y cultural con los países del sur. Las relaciones diplomáticas entre ambos países iniciaron en junio de 2007, siendo Costa Rica la única nación centroamericana que ostenta relaciones diplomáticas con China. 4 años más tarde, en junio de 2011, ya la presidenta Chinchilla había sancionado el Tratado de Libre Comercio con el gigantesco asiático. Primero era crear como el marco institucional o el marco de la relación y luego, una vez suscrito el TLC, lo que Costa Rica desea es potenciar el TLC. Aprovechar todas las oportunidades posibles que nos va a brindar ese tratado para que verdaderamente se traduzca en un beneficio para ambas partes. El presidente de la segunda economía del mundo ha mostrado en poco tiempo gran interés por América Latina, con la intención de aumentar la cooperación y comunicación con los países de la región. Principal objetivo de sus visitas de Estado a Trinidad y Tobago, Costa Rica y México en este mes de junio. China ha querido diversificar los aprovisionamientos de energéticos, porque el Medio Oriente pues siempre ha estado inestable y China pues es muy previsor y ha querido entonces volcar sus ojos a América Latina para proveerse de energéticos y materias primas. Costa Rica asumirá el próximo año la presidencia rotatoria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, por lo que desempeñará un papel activo en la promoción de la cooperación integral entre Latinoamérica y China. Lo político también está interesado en el posicionamiento que tiene Costa Rica en el SICA, por ejemplo, también en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la Alianza del Pacífico reciente, ¿verdad? También valora la labor que está haciendo el Instituto Confucio. Al finalizar la visita a territorio nacional, los dos presidentes alcanzaron un consenso integral y acordaron varias propuestas bilaterales. Pero, ¿a qué se refieren con impulsar una cooperación pragmática? ¿Qué implicaciones tendrá la decisión de facilitar las inversiones de empresas chinas en territorio costarricense? ¿Cómo será la cooperación en el área de energía limpia? ¿O los resultados del intercambio de cultura, educación, deportes y turismo? La visita del presidente de China, Xi Jinping, a Costa Rica, esta semana, sobre la mesa.
para la primera parte de nuestro programa de hoy aquí en Sobre la Mesa. Contamos hoy con la presencia del catedrático y politólogo, catedrático de la Universidad de Costa Rica y politólogo don Constantino Urcullo. Bienvenido, don Constantino, a Sobre la Mesa. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera que empezáramos con una pregunta un tanto didáctica. ¿Quién es China y cómo logró posicionarse para ser el gigante asiático, como se le conoce actualmente? Bueno, China fue hasta el siglo XVIII el gran gigante del mundo. Cuando Londres y París corrían las aguas negras por el medio de las calles, China era una sociedad desarrollada con una vida urbana muy intensa y una experiencia de estados milenaria. Entonces, sin embargo, China fue sometida a un proceso de explotación, de ocupación imperialista, obligada a vender opio, y eso culminó en una decadencia por la opresión extranjera. Luego vino la guerra civil y en 1949 se forma la República Popular China, donde se inicia un proceso de desarrollo muy particular, con limitaciones, errores extraordinarios, pero que a partir de 1978, con el ascenso de Deng Xiaoping al poder, decide abrirse al mundo, decide aceptar inversión extranjera, decide comercial y logra a lo largo del 78 hasta ahora un crecimiento económico fantástico que la coloca el día de hoy como la segunda economía mundial. Bien, ahora, ¿qué repercusiones tiene la reaparición de China en el nuevo orden internacional que se configura luego de la Guerra Fría? Bueno, es parte de un proceso que yo llamaría de la multipolarización del mundo, porque no es solo China la que emerge luego del orden bipolar, sino que, bueno, emergen otros países, los llamados BRICS, Brasil, la India, Sudáfrica. China es evidentemente económicamente el más fuerte, pero en esa desintegración del viejo orden bipolar, China tiene una ventaja que es que se transforma en la fábrica del mundo. Recibe inversión extranjera, exporta, comercia, gana y ahorra de una manera significativa, lo cual la coloca en una posición muy desahogada en la vida política internacional. ¿Diría usted que enfrentamos entonces el inicio del fin de la hegemonía de los Estados Unidos ante China? Yo diría que es temprano para hablar de eso. Lo que sí es claro es que vivimos, como lo dice un analista norteamericano, en un mundo postamericano, con una fuerte tendencia a la multipolaridad en lo económico, en lo ideológico, pero donde se mantiene la unipolaridad en el terreno militar. Obviamente los Estados Unidos en estos momentos no tienen un rival militar de consideraciones y, sin embargo, desde el punto de vista económico, la China es el principal acreedor de los Estados Unidos. La deuda externa de los Estados Unidos está en manos de China. ¿Se necesitan mutuamente? Sí, tanto que en los Estados Unidos se ha acuñado una expresión, dice que si China y los Estados Unidos no se pueden enfrentar, porque si se enfrentan, enfrentarían lo que se llama el MED, Mutual Economic Destruction, la destrucción económica mutua. Están abrazados casi que inevitablemente porque China exporta al mercado norteamericano y los chinos traen dólares e invierten en bonos del Tesoro norteamericano. El abrazo es tan fuerte económico que si ese abrazo se detiene podrían colapsar ambos simultáneamente. Hablando ya más sobre la región, ¿cuáles son los temas que le interesan a China, en particular aparte de lo económico, lo estratégico, con Latinoamérica? Bueno, mire, a China le interesa, como decía la profesora Rodríguez en la entrevista anterior, China está interesada en materias primas, en energéticos. Básicamente ese interés se centra en América del Sur, donde porque necesita cobre, hierro, aceite de soya, petróleo también, para continuar ese proceso acelerado de crecimiento en que todavía se encuentra China de un 7.8 y que fue bajo el año pasado. Y hablaban de contracción de la economía, ya decíamos nosotros que era el 7.8 anualmente. Pero China también tiene una necesidad de orden político, y es que tiene que proyectar, como toda potencia que asciende en la historia, tiene que proyectar su posición política a un nivel global. Entonces tiene que tener una diplomacia muy activa
en todo el mundo y nosotros hacemos parte también de ese proceso. No solo hay un interés económico, sino hay un interés de tipo político en establecer relaciones diplomáticas, amigables y de cooperación con los países de América Latina. Bien, tomando en cuenta este comportamiento que tiene China para con Latinoamérica, ¿sigue siendo América Latina el patio trasero de los Estados Unidos? Menos y menos. Ajá. América Latina ha adquirido una cierta capacidad de maniobra, pero esto es relativo porque esa capacidad de maniobra se ve más en el sur de América Latina, y conforme usted pasa el Ecuador hacia el norte, sí realmente se encuentra en el patio trasero, en lo que algunos han llamado el Mare Nostrum caribeño, donde los Estados Unidos siguen manteniendo una hegemonía importante. Y inclusive México, que fue un rebelde en épocas pasadas, en las décadas últimas se ha aproximado a la política norteamericana por razones obvias de cercanía. Entonces yo creo que no se puede hablar ya de una sola posición de Estados Unidos con respecto a América Latina y América Latina con respecto a los Estados Unidos, sino que hay que hacer diferenciaciones y subdiferenciaciones de tipo geográfico. Bien, ¿cómo caracterizaría usted las relaciones de China con América Latina, Centroamérica en particular, y bueno, con el resto del mundo? Quizás para referirnos un poco al tema del soft power, el poder blando. Bueno, el tema es importante. China plantea, y es cierto, de que nunca ha ocupado territorios extranjeros. Cuando ha habido conflictos, más bien en su historia reciente, fueron que los japoneses los ocuparon y los sometieron a una ocupación brutal. Los humillaron. En el siglo XIX las potencias occidentales los obligaron a comerciar con opio, aceptar el comercio del opio. Las naciones europeas occidentales fueron los primeros narcotraficantes del mundo, diría yo, desde esa perspectiva, y China se sacudió de ese yugo. Y puede uno hacerse mil consideraciones sobre el carácter de su régimen interno y no estar de acuerdo con él, pero lo cierto es que es un país fuerte, poderoso, que tiene una presencia en África importante. Hoy día tiene fricciones comerciales con la Unión Europea, aunque le acaba de hacer un cariño importante al presidente francés, y con los Estados Unidos tienen una relación comercial intensa, pero esa relación comercial intensa está sujeta a ciertas tensiones por otra serie de temas que tienen que ver con el mar del sur de la China, el mar del este de la China, tienen que ver con los temas del ciberespionaje, etc. Con Centroamérica, el interés más que económico es un interés político, es afirmar su presencia en esta región, extender sus relaciones diplomáticas más allá de las relaciones diplomáticas con Costa Rica y probablemente lograr relaciones diplomáticas con otros países. Yo diría que probablemente Panamá, si el próximo, Honduras ha estado coqueteando con los chinos y tratando de abandonar su relación con Taiwán. Habrá algún interés económico, sobre todo en instalar zonas especiales económicas para acceder al mercado norteamericano, aprovechando algunas de las disposiciones del TLC. Bien, estamos en Sobre la Mesa, vamos entonces a hacer una pausa y ya volvemos a la segunda parte de esta entrevista. Quédese con nosotros. Regresamos a Sobre la Mesa y conversando sobre las relaciones entre China y América Latina con don Constantino Urcullu. En el bloque anterior quisimos introducir el término del soft power o el poder blando para caracterizar las relaciones de China con otros países. ¿Podríamos continuar con esa idea? Sí, realmente China tiene una diplomacia que se asienta no en el poderío militar, que eso es el hard power, o la presión económica con condicionalidades, sino en una diplomacia que se presenta, en la cual China se presenta como el país en vías de desarrollo más avanzado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? ¿Esto es estratégico? Tiene que ver con su propia historia, ¿verdad? Y su propia historia es que al día de hoy China sigue siendo un país
que tiene rezagos importantes en su desarrollo, que tiene una importante proporción de su población en áreas rurales, que todavía tiene retos para su desarrollo interno, y en eso se parece a los países en vías en desarrollo. Eso la hermana y le abre espacios, claro, porque China dice sistemáticamente en sus declaraciones de política exterior que no aspira en ningún momento a transformarse en superpotencia. Eso para colocarse en situación de igualdad y conseguir aliados. Claro. Entonces, eso es el declararse en esa posición le da una fuerza extraordinaria en el mundo y en el discurso político. Ahora, un análisis que usted hacía en su blog, en El Financiero, decía que estas políticas han cambiado con respecto a lo que fueron en algún momento, por ejemplo, el regalarnos el Estadio Nacional, sino que ha evolucionado, digamos, con respecto a esta visita del presidente. Bueno, en lo que no ha cambiado el tema del uso del poder blando. Ajá. Digamos, China da ayudas sin condicionalidades. Por ejemplo, ahora se anunciaron una serie de préstamos, pero los préstamos son al 2% de intereses. Esos son préstamos blandos. Su relación con Costa Rica es una relación centrada en esa dimensión. Fíjese usted todo lo simbólico que fue que el presidente Xi Jinping fuera a la casa de unos campesinos a comer empanaditas, claro, de chiverre y gallos de arracache, ¿verdad? Eso es decir, mire, nosotros somos iguales a ustedes, nosotros tenemos una tradición rural, somos tan campesinos como ustedes, hay algo que nos hermana, no somos una potencia que los ha oprimido a ustedes, sino somos alguien que tiene una experiencia de vida que es similar a la de ustedes. Entonces, el cambio ha sido que yo detecto en este viaje de donaciones puras y simples a préstamos blandos, pero eso no es un cambio radical en la postura en lo que se refiere al poder blando. Ahora, no hay almuerzo gratis, como decimos popularmente, y mucha gente cuestiona, bueno, ¿qué esperan los chinos a cambio de lo que nos dan? Reconocimiento político. Es decir, ellos no están, es decir, aquí no hay cobre como en Chile, no hay hierro como en Perú, no hay petróleo como en Venezuela. Ellos no vienen a pedir que les demos recursos naturales. Ellos están, y ahí hay que pensar de que nosotros somos un pequeño país, que no tenemos grandes recursos, que no van a venir a explotarnos porque no tenemos los recursos que exploten, sino que ellos lo que necesitan es un reconocimiento diplomático, y nosotros somos la niña buena del barrio, ¿verdad? Es decir, tenemos derechos humanos, una tradición de ya más que centenaria de abolición de la pena de muerte. Esa amistad les conviene a ellos, transiciones democráticas con elecciones. Ese es el valor de Costa Rica para la diplomacia china. Podría eventualmente tener un valor desde el punto de vista del acceso al mercado norteamericano o del procesamiento de combustibles en Costa Rica con destino al mercado chino, pero digamos, no vienen a pedirnos nada, y ahí está el valor de la relación para ellos, que puedan dar y sin recibir. Bien, ahora que usted mencionaba el tema de la niña buena del vecindario, ¿dónde quedan los principios de la política exterior costarricense al relacionarse con un país que no necesariamente atiende estos principios de igual manera? Claro, pero es que si nosotros siguiéramos como condición sine qua non para relacionarnos con los países en el mundo por ejemplo, los Estados Unidos tienen pena de muerte. Y la pena de muerte para mí es una violación de derechos humanos, entonces no deberíamos de tener relaciones con los Estados Unidos, no deberíamos tener relaciones con Cuba porque en Cuba no hay elecciones, no deberíamos tener relaciones con algunos países europeos que tienen relaciones asimétricas con las diversas nacionalidades que habitan en sus territorios. Entonces, el principio fundamental en el mundo de la diplomacia es el de la coexistencia pacífica entre países con sistemas diferentes. Ese es el único principio que vale. Pues hay muchos más. El respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero digamos, en lo que respecta a esos valores, Costa Rica tiene que seguirlos afirmando. Pero Costa Rica no puede poner como condición para tener relaciones diplomáticas con un país que
tener una injerencia en los asuntos internos y en la manera en que ese país organiza su régimen político. Yo, en lo personal, pienso que en China hay insuficiencias en ese terreno, pero esas insuficiencias, por ejemplo, se nos podrían señalar a nosotros también. Aquí hay 300 o 400.000 personas a las cuales no se le pagan el salario mínimo. Alguien podría decir, no tengamos relaciones con ese país porque viola los derechos humanos de los trabajadores, pero ya, eso es un asunto interno nuestro, donde no podemos aceptar imposición desde afuera, sino que tenemos que solucionar el problema nosotros. Bien, en este nuevo escenario, hablando de lo local en Costa Rica, ¿considera usted posible el surgimiento de una nueva élite que dispute el control o la hegemonía frente a otra élite que la que está actualmente, que está más relacionada con Estados Unidos? Es decir, que se haga un bando a favor de China y otro a favor de los... No veo eso. Es decir, no hay ninguna evidencia, es decir, no tengo evidencia en ese sentido. Es decir, no tengo evidencia que los chinos estén financiando o apoyando algún grupo en Costa Rica internamente. Los he visto, relacionarse con todos los grupos políticos. China ha invitado a diversos partidos políticos a la República Popular China. No veo la existencia de un grupo que sea pro-chino y otro grupo que sea pro-norteamericano. No hay evidencia en ese sentido. Ok, sobre los aportes, sobre lo que se acordó, ¿qué le parece lo más valioso de esta visita del presidente chino? Bueno, mire, a mí me parece muy valioso el tema de la carretera a Moín, la carretera Limón. Me parece valioso también que esté esa línea de crédito disponible para el tema de la refinería, porque nosotros tenemos una refinería que no refina. Lo que hacemos es importar el combustible y pasa por esa refinería. Modernizar esa refinería observando toda la legislación y procedimientos internos de Costa Rica, donde han existido dudas y se han observado hasta ahora, pero creo que una línea de crédito de $900 millones es importante. El asunto de los paneles solares, creo que esos 50.000 paneles, la disponibilidad de crédito en esa dirección son también importantes. Que usted mencionaba que eso no es gratuito, ¿verdad? Congraciarse con esos sectores en su artículo. No, yo lo que decía es que ni refinería ni carretera. Bueno, la carretera es algo que eventualmente va a crear puestos de trabajo, pero hay otro tema que es el financiamiento de la renovación de la flota de buses y taxis. Eso podría tener repercusiones políticas. ¿En qué sentido? De que son sectores muy activos en la vida pública nacional, pero no son sectores partidarios. Entonces, y yo no creo que los chinos estén haciendo ese préstamo con miras a fomentar que ciertos sectores accedan al poder, sino lograr benevolencia y buena voluntad hacia sus esfuerzos y sus relaciones con Costa Rica. Bien, muy interesante todo este análisis sobre la visita del presidente chino a nuestro país y a la región. Quiero agradecerle en nombre del Centro de Investigaciones en Estudios Políticos y la Universidad de Costa Rica su presencia aquí en el programa. Sin duda lo tendremos muchas veces con nosotros. Gracias, don Constantino. Y vamos a la segunda parte del programa, aquí sobre la mesa con el análisis con mi compañero Luis Emilio Jiménez. Gracias por habernos acompañado. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sobre la Mesa el día de hoy conversando sobre un tema de bastante actualidad. Lo hemos titulado China y América Latina hacia una relación estratégica. Para continuar con el análisis nos acompañan en esta mesa dos profesores universitarios. En primera instancia presento a la señora Patricia Rodríguez Holkemeyer, quien es catedrática de la Universidad de Costa Rica, pero también se desempeñó como ministra consejera en la Embajada de Costa Rica en China. También nos acompaña el señor Carlos Murillo Zamora, quien es profesor de la Universidad de Costa Rica, profesor de la Universidad Nacional también, y ustedes lo han tenido que ver también, analista internacional. Entonces a los dos les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Para empezar, a mí me resultó bastante sabrosa la primera parte de este programa y yo quisiera que
diéramos un repaso por varios de estos temas. En primera instancia, una de las cuestiones interesantes es que, como parte de la aparición de China en el escenario internacional, al parecer, un poco lo que queda en el aire es que es una relación armónica en la que China busca una multipolaridad, en la que no busca, en este caso, intromisión en los asuntos internos de los países, pero por otro lado vemos que ciertamente, que cuando se trata de relaciones políticas hay un trasfondo de poder. Nosotros vemos, por ejemplo, que a pesar de ese ánimo existen distintos llamémosle roces o desavenencias, por ejemplo, en las relaciones entre Estados Unidos y China. Está, por ejemplo, toda la discusión sobre los ciberataques, ¿verdad? Está, por ejemplo, toda la discusión relacionada con trabas que al parecer se ponen al desarrollo comercial de la misma China. Entonces, doña Patricia, yo quisiera tal vez empezar por ahí. Sí. Existen varios instrumentos, varios espacios, varios foros para el desarrollo de las relaciones comerciales. Está la OPEC, está la Alianza Pacífica, está la Alianza Transpacífica. ¿Qué nos puede decir usted de la participación de China en estos espacios como parte de esta estrategia comercial y la relación con Estados Unidos? Yo sé que hice un marco así grandísimo, ¿verdad? Bueno, primero quería darle un saludo muy cariñoso a los televidentes y también un agradecimiento sobre la mesa por la invitación. Por supuesto. Sí, lo que usted pregunta es sumamente interesante. Hay que ver la visita de Xi Jinping aquí también, no solo, como Constantino muy bien lo dijo, como un gesto de buena voluntad, de amistad, de transmitir poder blando, sino también ahí hay un jaleo, digamos, una tensión entre Estados Unidos y China. Estados Unidos tiene sus razones para tener esa animosidad y China lo que tiene es como una reacción, pero sin embargo el viaje que está haciendo a Estados Unidos es un viaje mire, como dijo don Constantino, si nosotros no cooperamos, nos vamos a hundir, nos necesitamos mutuamente, ¿por qué no nos dejamos de cosas? Entonces habría que ver a dónde fue que recientemente comenzó el mayor roce de Estados Unidos con China, y es cuando el presidente Obama, en la reunión de APEC de Hawái, en el 2011, anuncia lo que llaman el pivot to the east, que es el volcar su atención o rebalancear su atención hacia Asia. Dígase China, ¿verdad? Que de hecho se habla como de una especie de OTAN, pero en el sector de Asia-Pacífico, ¿es así? Bueno, no. Lo que quiso Obama decir es que, inspirado también en Hillary, que insiste mucho en el tema de... Ella es bastante confrontativa, y entonces, siguiendo también la idea de poder inteligente de Joseph Nye y de Zbigniew Brzezinski, dicen que hay que tener maneras como subrepticias, como de tratar de evitar o de contener a China para que no se convierta en alguien que esté disputando la hegemonía. Entonces es una especie de giro estratégico de carácter defensivo, ¿podríamos decir eso? Ellos lo ven como un retorno a la Guerra Fría de parte de Estados Unidos, pero hay grupos de presión en Estados Unidos que le estorban ciertas cosas de China. Un elemento que no le gusta a Estados Unidos de China es las empresas estatales. Antes de pasar a eso, yo quería que don Carlos se refiriera también a este giro que estamos planteando sobre la mesa. Mira, yo creo que el punto de partida, y don Constantino planteó un escenario que nos llevaría un buen rato analizarlo, pero que yo lo resumo en dos elementos claves a partir de los cuales referirme a lo que doña Patricia mencionaba. Primero, estamos en un mundo transformado. O sea, no hay retorno a la Guerra Fría del estilo del siglo XX. Sin embargo, los sistemas internacionales siempre tienden a estabilizarse en un esquema bipolar. El otro aspecto es que hay una arquitectura internacional distinta. Los actores, incluidas las superpotencias, no tienen el mismo margen de maniobra que tenían en siglos anteriores. Ya no se puede pensar en que bajo esta coyuntura,
Habrá que plantearla hacia futuro y ahí entraríamos un poco en análisis prospectivos. Bajo la actual coyuntura hay posibilidad de que tener una relación amistosa en un ámbito y de enemistad en otro ámbito, cosa que era imposible en el pasado. Entonces, aquí hay una realidad geopolítica fundamental para mí y que estuvo planteada incluso en la presentación del doctor Urcullo. Es el cómo hoy hay que ver la relación de potencias en ese mundo transformado. Para mí, recordemos primero que este es el tercer intento de China de una proyección global. En 1439 China estuvo en el Mediterráneo. Algunos historiadores dicen que provocó el estallido del Renacimiento en Italia. En el siglo XVII estuvo la flota imperial china en las costas africanas, pero en ambos momentos se retrotrajo y se aisló hasta que vino la guerra del opio y un cambio de la relación de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que hay en este momento? Y se mencionó el concepto de traspatio. El traspatio hay que entenderlo en términos políticos, pero también hay que entenderlo en términos geopolíticos. En términos geopolíticos, Asia y sobre todo el sudeste asiático es el traspatio chino. América Latina es el traspatio estadounidense. Pero pareciera que hay transgresiones, exactamente. En estos días. Entonces, Patricia mencionaba un elemento importante en la cumbre de la PEC, cuando Estados Unidos dice, yo soy el pivote de Asia en términos geopolíticos, es decir, yo soy el efecto balanceador en ese juego de poder entre China, Japón, India, Rusia, más en el norte de Asia. Entonces, en alguna medida, en lo que yo llamo una hegemonía confuciana, o sea, una hegemonía muy distinta a la hegemonía que estamos acostumbrados del estilo estadounidense, que ejerce influencia en América Latina para contrabalancear ese rol de Estados Unidos como pivote asiático. Doña Patricia, pero es digamos como un equilibrio bastante complejo precisamente por la misma relación de dependencia mutua que planteaban Constantino en el panel anterior. O sea, ver a un Estados Unidos presente en este caso en Asia, pero de pronto teniendo China que contenerse o moderar o administrar ese conflicto. Sí, pero Estados Unidos mismo ha tenido que moderarse contra esa agresividad hilariana contra China, porque hay que recordar China que se convirtió... doña Hillary fue secretaria de Estado de los Estados Unidos. Ya Hillary Clinton, sí. Bueno. Estados Unidos necesita a China no solo económicamente, sino también estratégicamente, porque dada la manera de comportarse del joven gobernante de Corea del Norte, convirtió a China en el aliado de Estados Unidos en ese aspecto, ¿verdad? Porque China no se puso al lado de Corea del Norte, sino al lado de Occidente, y considera que la nuclearización de la península no es nada bueno, y menos todavía si eso va a tener repercusiones de nuclearización en Japón o Corea o otros países. Entonces es una relación un tanto contradictoria, ¿verdad? La de Estados Unidos en eso se diferencia completamente de la Guerra Fría, como decís vos, porque realmente hay aspectos en que se necesitan muchísimo y hay aspectos en que hay un recelo enorme, pero el recelo se origina en Estados Unidos, y es que hay grupos de presión en Estados Unidos que quieren a China y quieren tener buena relación con China, pero hay otros grupos de presión que compiten con las empresas chinas, y lo mismo en Europa, que entonces tienen una relación de agresión contra China. La OTAN y Estados Unidos, los países que conforman la OTAN, tienen una animosidad muy grande contra las empresas estatales chinas, porque tienen el poder del Estado detrás y están compitiendo fuertemente con las empresas petroleras de Estados Unidos y de Europa. ¿Cómo se está resolviendo esa disparidad? Bueno, es que ese es el punto, ¿verdad? Y entonces hay otras razones también, como es cierto mercantilismo, dicen los americanos. Yo no diría que es mercantilismo, pero es una diplomacia bilateral para resolver la provisión de materias primas y de energéticos, y no irse a los mercados internacionales a comprar, sino que China va y negocia con Venezuela y le dice, yo le doy a usted un préstamo blando y usted me paga con petróleo. Y eso a Estados Unidos no le gusta. Bueno, entonces hay un gran jaleo entre los dos. Y ahí es importante hacer una aclaración, porque a mí me dijo una persona de los que vino con el señor
sí, que la Alianza del Pacífico era quizá el tema más importante para los chinos. ¿Por Y qué? Costa Rica es parte de la Alianza del Pacífico y también México es parte de la Alianza del Pacífico. Bueno, Costa Rica lo será cuando apruebe el TLC con precisamente, Colombia. sí, bueno, cuando apruebe, ¿verdad? Pero ya estamos en ese Sí, proceso. sí. Pero porque hay que saber distinguir, y que creo que hoy en el periódico hubo un artículo que confundió las cosas. Una cosa es la Alianza del Pacífico, que es una iniciativa de Perú. Ahí están 4 países más Costa Rica, que es una iniciativa, digamos, de comercio sur-sur. Y el comercio Alianza sur-sur del Pacífico. Y el comercio sur-sur es lo que está remozante ahora, mientras vemos que Europa y Estados Unidos van en decadencia. Entonces a nosotros nos conviene más aliarnos entre nosotros mismos los del sur que depender más de la OCDE o del norte, ¿verdad? Y entonces otra cosa es la TTP, que es la Trans-Pacific Alliance, que es la forma en que Estados Unidos ha querido crear como una especie de otra vez de contención contra China. China no está permitida en la Alianza Entonces, Transpacífica. para ordenarnos, tenemos la Alianza Pacífico, que son fundamentalmente Iniciativas 5 o 6 países latinoamericanos, y por otro lado tenemos la Alianza Transpacífico, que es una digamos, una especie de iniciativa acuerdo de con miras a Estados establecer Unidos. un libre comercio. Tiene una parte de contener a China y es parte del pivot to the East. Pero también la Alianza Transpacífica es una manera en que, como la ronda Doha está fracasando, la han hecho fracasar los que quieren hacerla fracasar, ¿verdad? Y entonces están haciendo lo que en Estados Unidos llaman Coalition of the Willing, que son los que son parecidos a Estados Unidos y aceptan las reglas del juego que Estados Unidos quiere establecer en el siglo XXI para el comercio mundial, vengan y jueguen con nosotros. Y lo peor es que está tratando también de hacer Estados Unidos un acuerdo transatlántico. Entonces es una coalición de países, democracias que ven a China con recelo, por un lado, y que quieren crear normas del comercio internacional que le favorece a los países desarrollados, y por otro lado está la Iniciativa del Pacífico, que también tienen cosas en común, que desean el libre comercio, pero no es esa iniciativa. Sí, entonces China está interesado en esa otra parte. Carlos, ¿no? si tenemos una Eso es China entonces precisa- que está tocando la puerta. Sí, pero es que eso es precisamente lo que yo llamo de la dinámica de una nueva arquitectura. O sea, pero estamos en una especie de prisiones conceptuales, ¿en qué? Porque se intenta analizar la Alianza del Pacífico, la PEC, una serie de iniciativas, de esquemas de integración regional con los conceptos del siglo XX, y estamos en el siglo XXI. Eso no lo han entendido incluso muchos especialistas y la mayoría de los estados. Entonces, hoy los estados pueden actuar en distintos frentes, en distintos sectores y en distintos ámbitos de acción de manera simultánea. ¿Dónde está la clave? En la parte para mí pragmática. Incluso Costa Rica ahí debería de jugar un poco ese pragmatismo, porque si, como decía don Constantino, es la niña bonita del barrio, entonces debería de aprender a aprovechar. Sí. Todos quieren algo conmigo en este esquema. Yo estoy en la Alianza para el Pacífico, del Pacífico, intento entrar a la OPEC, a la OCDE, a otros. Bueno, es porque tengo algo que todos ellos quieren. Y debo aprovechar ese juego en el que me están insertando en favor de Costa Rica. Pero eso hay que hacer una lectura apropiada de lo que está pasando en el sistema internacional. Tenemos que ir a una pausa, entonces sigamos con esta discusión, esta lectura que me interesa que desarrollemos después de por lo menos este punto. No, hay que concluido, tenemos que retomarlo. Que lo entendamos. Ya regresamos, estamos en Sobre la Mesa. Gracias por seguir con nosotros. Hoy colocamos sobre la mesa la discusión de China y América Latina, si efectivamente están en camino de una relación estratégica. Estamos profundizando en el análisis con don Carlos Murillo y con doña Patricia Rodríguez. Don Carlos, antes de ir a la pausa, usted estaba planteando la necesidad de abordajes distintos a los tradicionales que normalmente se hacen en este tipo de procesos. Yo quisiera que
pues que continúe con su participación. Yo creo que, y aquí hay una cuestión de formación de nosotros como costarricenses, es que no tenemos una visión geopolítica. Y entonces nos centramos mucho en conceptos y en esquemas, yo diría tradicionales. ¿Cuáles son entonces las nuevas claves para observar? Exactamente, ya no es esa visión tradicional de un juego en donde, como dije antes, era aliado o enemigo. No había la posibilidad de jugar a la mitad del partido con una parte del equipo y cambiar en la segunda parte del equipo para buscar un balance. Hoy los estados pequeños como Costa Rica deben buscar ese margen de maniobra que tienen frente a las grandes potencias, porque las grandes potencias nos necesitan, o sea, necesitan a todos los actores. Y si en alguna medida lo vemos en este momento, en esa lucha estratégica entre Estados Unidos y China, vino el presidente Obama. Detrás del presidente Obama vino el presidente Lee de China a Argentina y a Venezuela. El vicepresidente Lee. De inmediato siguió el vicepresidente Biden de los Estados Unidos visitando algunos otros países en Sudamérica. Parece que hay como una especie de marcaje, además. Claro. Entonces, mientras estaba el presidente Xi Jinping en Costa Rica, en Trinidad y Tobago y en México, el vicepresidente Lee de China estaba en la India y en un par de países europeos. Eso es posible en el mundo del siglo XXI. Y ahí es donde los estados pequeños deben superar ese síndrome de Lilliput, como se llama en relaciones internacionales, y jugar con esos intereses de las grandes potencias. Sí, doña Patricia, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Carlos. Definitivamente Costa Rica está en una posición muy interesante porque tuvimos la sabia decisión de hacer acuerdos comerciales con muchos países. Y eso es lo que atrae a China también hacia acá, que es que ellos pueden venir a instalar inversiones en Costa Rica para entrar al mercado de los Estados Unidos, para entrar al mercado de Canadá, para entrar a la Unión Europea, para entrar en países con el sur que tenemos acuerdos. Y entonces esto nos da una gran ventaja. Entonces podemos aprovechar los dos lados de una manera óptima. Lo que pasa es que tenemos que capacitar nuestros recursos humanos, porque yo estoy muy preocupada y todo el mundo lo está, pero hay que verlo en la perspectiva correcta, no en la perspectiva de cerrarse, que es que este movimiento esperanzador de la globalización que terminó beneficiando al tercer mundo, porque ahora es el que está en auge, y Estados Unidos está horrorizado de la misma globalización que él creó, como lo dice Farid Zakaria. El informe de desarrollo humano de PNUD para el 2013 habla del resurgimiento del sur. Sí, claro, pero el problema es que esto está generando en el mundo entero, no es en Costa Rica, disparidad del ingreso. Todos hemos mejorado, pero los que han mejorado más son los que están conectados con esa economía global. Entonces ahora hay que hacer la tarea de rescatar a la gente que no se ha beneficiado de eso, de darle las mejores formas para que pueda educarse y pueda insertarse en esa economía. Yo creo que ahí hay un punto importante que yo llamaría que esa niña bonita debe aprender a perder la inocencia y no a creer que es solo por lo bonita que están buscándola, es por una posición estratégica y política clave. Efectivamente, como lo decís, Patricia, yo comparto eso. Yo hace 6 años, cuando se establecen relaciones entre Costa Rica y China, no era porque Costa Rica era un país particular, es la visión china. En esa visión que yo llamo confuciana, no es una visión a 1 año o a 4 años plazo muy a lo costarricense, es una visión a 50, a 100 y a más años plazo. El poner un pie en Costa Rica significa desde acá tener presencia en Centroamérica. Yo creo que la Embajada de China en Costa Rica no es ante Costa Rica, es ante Centroamérica y tiene presencia en el resto de Centroamérica. Pero también, y Patricia lo destacaba, es poner un pie acá para el siguiente pie ponerlo a través de los acuerdos de libre comercio de Costa Rica con otros países, incluido Estados Unidos, en el mercado estadounidense, que es el verdadero mercado objetivo. Nuestro mercado es muy pequeño para la economía china y ese no es el principal objetivo. Entonces, podríamos decir, que el intercambio comercial no es necesariamente la agenda en el primer renglón, o digamos el primer punto de agenda de las relaciones, de ese acercamiento que hace China a Costa Rica. De China. Pero desde Costa Rica es clave.
Es clave, y para mí ahí hay que quitar el efecto Intel, porque crea una distorsión en el comercio bilateral, sobre todo en las exportaciones Costa Rica-China, y es un trabajo que no se ha hecho. Pero para Costa Rica sí es clave la relación comercial, o sea, las prioridades de ambos países por sus tamaños, por sus posiciones e intereses geopolíticos y estratégicos son diferentes, pero eso no impide tener una relación amistosa. Y también es importante rescatar que la intención de China no es solamente ir haciendo una confrontación con Estados Unidos, sino que ellos realmente quieren dejar de lado aquella vocación de buscar materias primas y energéticos, sino verdaderamente ayudar al desarrollo de los países. Ellos han hecho mucho en África, y es que ellos están llenos de reservas, y ellos quieren utilizar esas reservas para mejorar el balance comercial desbalanceado que ellos tienen. Es parte de lo que se llama el consenso de Pekín. Sí, claro. Y entonces ellos quieren poner a trabajar esas reservas para desarrollar los mercados de los países amigos, porque a la vez ellos necesitan darle mejor nivel de vida a su propia gente, elevando las importaciones. Entonces ellos ya pasaron una etapa que también han ayudado muchísimo en establecer ¿cómo se llama? Infraestructura vial, que es necesarísima para el desarrollo. Lo ha hecho mucho en América del Sur, no solo materias primas y energéticos, porque ahí me cortaron en la cosa anterior, sino que ellos tienen un montón de reservas que las quieren emplear en una estrategia ganar-ganar. Entonces, colocar esas reservas, hacer que los países amigos tengan mejores capacidades para exportar a su propio mercado chino, porque ellos necesitan darle un mejor nivel de vida a su propia gente. Entonces, claro, es gente que come carne, es gente que come mejores cosas más refinadas, y hay mucho en el tercer mundo que puede exportar hacia allá y que ellos están más que deseosos. Pero hay un problema muy grande, y por eso necesitamos la Alianza Pacífica, porque no sabemos cómo exportar. No es que ellos han querido ganar y tener solo superávit, no, es que nosotros no hemos sabido exportar, o no hemos podido, porque nosotros nos dice, alguien va allá y dice, yo quiero exportar tal cosa, bueno, mándeme 3 contenedores en un mes. No, nosotros podemos mandar un poquito, pero al estar metidos en la Alianza Pacífica, entonces perfectamente podemos producir a gran escala y mandar entre varios los contenedores que quiere. Y ahí va el pedacito. Que la Alianza Pacífica concentra más o menos el 40% del PIB de América Latina. Exactamente. Ahora, yo no quisiera dejar en la teleaudiencia la sensación de que esto es como un esquema bondadoso y que todo es armonía y paz. No, los estados tienen intereses. Lo lógico es que Costa Rica tenga un interés en esa relación, porque China lo tiene. O sea, no es una cuestión de donaciones, de caridad, de un mundo pacífico que no es real. No, estamos en un juego de poder, y ahí la estrategia de Costa Rica, en incorporarse a la Alianza del Pacífico, debe tener un objetivo muy claro. Es penetrar apropiadamente el mercado no solo chino, sino el mercado asiático. ¿Cómo? Porque especializándose en productos de alto valor, que pueda, para ponerlo en un ejemplo claro, que pueda, por ejemplo, un gran carguero salir desde Chile, recorrer Perú, Colombia, pasar a Costa Rica y completar en México con esos productos de alto valor que va a colocar al mercado asiático, y que desde Costa Rica no los podríamos enviar porque, como decía Patricia, piden 3 contenedores y no llenamos un contenedor pequeño. Y también la separación que hay de la producción en cadenas de valor. Costa Rica, que tiene un nivel de mayor valor agregado, se inserta en su correspondiente. Entonces ahí hay chance para todos los niveles de desarrollo unidos, poder exportar a aquel gran mercado chino. Hay un tema que usted lo planteó y me gustaría que lo desarrollara un poquito más, aunque ya nos estamos acercando peligrosamente al final del programa, porque qué tirada que aquí en la universidad nos dan tan poquito espacio para conversar. Pero bueno, que es el tema de que en última instancia se trata de una relación política, y que en una relación política, a ver, que hay beneficios pero también hay costos. ¿Qué otros costos podrían descifrarse como parte de este acercamiento, como parte de esta relación, que constituyan en este caso una agenda precautoria para el país en relación con la misma relación establecida? Muchos costos para mí dependen de si hay una estrategia de política exterior.
Si un país como Costa Rica, que tiene un espacio de maniobra por su tamaño y su poder es limitado, debe tener una clara estrategia de política exterior. Entonces, los primeros costos se generan si no hay estrategia de política exterior. Y ahí yo tengo mis reservas de que en los últimos gobiernos haya habido esa política exterior de Estado y no de gobierno. El segundo es bueno, en esta gestión de gobierno han habido muchos que se puede decir resquemores en relación con el tema de los nombramientos y demás en Cancillería. Que uno podría contrastar incluso el equipo de COMEX, que es un equipo más robusto. Pero yo creo que, Luis Emilio, yo creo que el caso de la política de comercio exterior de Costa Rica hay que hacer una excepción. Es una política de Estado. Desde principios de la década de 1980 hay una continuidad, no importa del origen del gobierno, en una política de apertura económica, de ingreso a mercados estratégicos. Eso no ha habido tan claro en política exterior. Entonces, de ahí se derivan para mí una serie de costos. ¿En qué sentido? En el que si no se aprovechan a mediano y largo plazo esos acuerdos que don Constantino mencionaba, entonces quedamos un poco nadando en la vieja estrategia de la cooperación internacional, que son las donaciones, esos préstamos a tasas blandas, pero que nunca se logran pagar porque no hay claridad en esa vinculación entre la estrategia de política exterior y la estrategia de desarrollo, que es a lo interno. O sea, miramos las nuevas oportunidades con lentes de pronto un poquito más. Yo creo que en este momento, tanto después de la visita de Obama como de Xi, las oportunidades están sobre la mesa. Ahora, ¿quién tiene que aprovechar esas oportunidades? Costa Rica. Pero también ¿Y en Costa hay un Rica quién se problema que debería sentir tenemos interpelado? nosotros. Perdona, pero hay algo que a mí me preocupa de nuestro país, que son los intereses partidarios. Que gente se opone a alguna cosa que es obviamente buena, porque ya la prensa y ya todo, ya tiene una cierta cantidad de gente que cree determinadas cosas y entonces quiere abonar para su propio partido. Y entonces, en vez de tener una visión de conjunto, una visión, como son los chinos, pragmática, somos nosotros mucho más ideológicos que los chinos. Los chinos se dieron cuenta que las ideologías los llevaron al desastre. Entonces dijeron, dejemos eso, liberemos la mente y pensemos pragmáticamente. Y claro, ellos, como no tienen esa lucha partidista, no pierden tiempo en tomar hasta a veces malas decisiones con tal de ganarse a la gente por una superficialidad en los análisis. Quizás son parte de los problemas de la democracia. Puntualizo, ¿quién debe sentirse interpelado? Costa Rica. Eso quiere decir que es el gobierno, el sector empresarial, los partidos políticos, los sectores sindicales e incluso la sociedad en general. Nosotros debemos sentirnos interpelados porque no es una cosa de gobierno, ni es una cosa del sector empresarial, es una cosa del país. De una política de Estado. De una política de Estado, de una visión de largo plazo de la Costa Rica que todos y todas queremos al 2050 o más allá. Doña Patricia, no sé si tiene algo para cerrar, que ya me dijeron, está sobre tiempo. Bueno, hay mucho. Hay tanto, sí, hay mucho. Que no sé lo digo por dónde con el riesgo de que se extienda unos 5 minutos más. Tema de derechos humanos. Derechos humanos se ha vuelto la forma en que Estados Unidos ha tratado de contener a China. Y a mí me sorprende, porque yo leo muchísimo la prensa asiática, a mí me sorprende muchísimo la cantidad de mentiras que se dice en la prensa dominada por Estados Unidos, por Occidente, sobre China. China ha hecho unos progresos enormes en derechos humanos. Incluso ellos tienen una voluntad de aprender, porque Confucio siempre ha dicho, ser sabio es aprender de los demás. Entonces ellos quieren aprender de Occidente. Y si ellos han fallado a nuestros ojos en temas de derechos humanos, no es por mala voluntad, es porque ellos tienen una tradición muy especial, ¿verdad?, que hace que, por ejemplo, ellos tienen una escasez tremenda de abogados. Y ellos quieren implementar el Estado de Derecho. ¿Y quiénes les están ayudando? Las universidades norteamericanas. Harvard, Yale, Princeton, todas las mejores universidades, Stanford, todas están ayudándole a China a entender bien que es un Estado de Derecho, a formar abogados a montones, porque había épocas que en China gente que apenas tenía secundaria podía ser juez, porque no había abogados. Además no había derecho civil, lo han tenido que hacer a toda marcha.
Y ellos son los más interesados en dar una buena imagen y tratar de mejorar el tema de los derechos humanos. Lo que pasa es que también Estados Unidos ha querido infiltrar formas para causar inestabilidad interna que ha tenido que defenderse. Bueno, China. vamos a tener que seguir conversando sobre esto ya en otra oportunidad. Vean, les agradezco a los dos. De veras, ha sido una conversación bastante rica. Como siempre quedan muchos temas, pero veremos en qué momento podemos y un agradecimiento continuar. a ustedes. No, hombre, es que va a ustedes. A ustedes por venir, de veras, y a don Constantino, Pues que nos mucho está viendo gusto, desde el otro set. Y lo que Constantino también explicó, lo hizo muy bien, y ojalá que nos vuelvan a traer el mismo equipo otro día. Sí. Claro. Bueno, tenemos que irnos. A ustedes en casa les agradezco mucho por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana en otro programa Sobre la Mesa. Hasta entonces.